Entonces, si les parece bien, y estamos ya listas, le quiero ofrecer la palabra a Salvador para que nos ponga el marco general del momento actual del movimiento indígena, como lo ve él, ¿verdad?, en Chile, y los problemas y desafíos que tenemos en el presente y en el futuro. Y después le damos la palabra a nuestras invitadas para que hagan también su comentario y su propia reflexión. Así que, Salvador, te dejamos con la palabra. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Compuché, hincha Salvador Millaleo Piñán. Bueno, muchas gracias, Peñi Domingo. Es una tarea bien grande tratar de hacerlo en este tiempo que dan, porque la verdad tenemos una situación bien particular. Una situación bien particular porque no es extraño para nosotros que estamos en un momento que difícilmente se había presentado antes. Por una parte, un movimiento indígena que lleva largo tiempo luchando en una democracia donde le ha sido, la verdad, cuesta arriba, muy cuesta arriba poder hacer que sus demandas se escuchen, que sus demandas se aperciban y se comprendan, y tiene en estos años desde el retorno a la democracia en particular, que lo vamos a tomar como un hito del movimiento indígena, hito fundacional del movimiento indígena que tenemos hoy, un camino donde hemos sufrido, digamos, en particular, una incomprensión bastante grande, una permanente renuencia de las élites a escuchar a las demandas de los pueblos indígenas, y una respuesta de criminalización, de represión de las demandas indígenas, por una parte, y luego una desarticulación por la parte del mismo movimiento indígena, con una serie de complejidades en cuanto a su estrategia. Pero para ser más claro, estaban en lo que nos compete a esta última etapa, digamos, los últimos 10 años. Claramente el movimiento indígena está en una tensión entre un estancamiento y una renovación muy profunda. Un estancamiento en el sentido de que todas las estrategias que hemos empleado desde el retorno a la democracia claramente no han impactado de la manera en que se esperaba, digamos, sino que han obtenido resultados magros en cuanto a transformar la relación entre pueblos indígenas y el país. Y en cambio había una respuesta criminalizadora muy fuerte, que se ha cobrado muchas vidas, en el caso de los mapuches hasta Camilo Catrillanca, y uno podría ir más allá, digamos, todo lo que pasó ahora con Alejandro Trujillo, que todavía no es muy claro, pero hay una conflictividad que ha sufrido o ha supuesto mucho sufrimiento de parte del pueblo mapuche. Pero las transformaciones han sido bastante escasas, digamos. Las transformaciones fundamentales ocurrieron durante el primer gobierno de la democracia, y después ha habido esporádicamente transformaciones. La más relevante es la incorporación del convenio 169 de la OIT en el primer gobierno de Bachelet, pero no se destacan otros grandes triunfos con esa magnitud. Pero por otra parte, una tremenda oportunidad, porque ha sido la etapa estos últimos 10 años de los grandes movimientos sociales, el movimiento por la educación en el 2011, las protestas del 2011, y por lo tanto el desajuste y recomposición del sistema político chileno, y donde el movimiento mapuche se transforma ya no en un actor externo, sino más bien que cada vez más los nuevos movimientos políticos chilenos ven a el movimiento mapuche, el movimiento indígena en general, como un precursor de la crítica sistemática al modelo de desarrollo y al modelo de sistema político. Es decir, los mapuches son simbólicamente y representan la rebeldía frente a las grietas internas que el sistema
político y el modelo económico siempre tuvieron y que los mapuches los expusimos primero y que sufrimos por eso, pero por eso mismo nos transformamos en un símbolo de aquello que significa una nueva política, una búsqueda de alternativas a principalmente al modelo de desarrollo que tenemos. Entonces, estamos en este trance, entre un estancamiento y una renovación. Eh, el modelo el modelo político empleó para atender las demandas del movimiento indígena un modelo, una forma, un esquema de represión y de contención social. ¿Qué quiere decir esto? Represión en el sentido de que nunca hubo una disposición real, salvo, uno podría decir, el primer gobierno, que es donde hubo las transformaciones mayores, la ley indígena, la creación de CONADI, en fin, pero ya desde, y esto lo sabes muy bien Domingo, desde Ralco se produce un hito, un quiebre en los puentes entre el mundo indígena y el mundo político chileno, y allí se puede ver una escalada en el sentido de que la respuesta a las demandas indígenas, en lugar de tomarse en serio las demandas políticas de inclusión, de reconocimiento de derechos, ha sido más bien, por una parte, una contención social, generar programas sociales para que transfieran dinero para resolver los casos más extremos de pobreza, sin mucho éxito porque los pueblos indígenas tienen los indicadores todavía sociales de mayor vulnerabilidad dentro de todo el país, la situación más grave de postergación, de marginación social. Eh, y por otra parte, una respuesta más o menos intensa de criminalización de la protesta social, y esto no solo me refiero a aquellos grupos que dentro de su estrategia quieran legitimar la violencia política, en fin, o la protesta, digamos, no pacífica, sino que ha alcanzado a todos los mapuches, sobre todo en el comportamiento de las policías, que en el sur se han hecho cargo de las tareas de orden público, en el sentido de desarrollar una violencia desproporcionada, una violencia institucional desproporcionada, con una violación constante de derechos humanos. Chile, si un problema de derechos humanos se ha revelado como constante, y eso uno lo puede ver en lo que dicen los organismos internacionales de derechos humanos en las últimas 2 décadas, ha sido la relación con los pueblos indígenas. Todos los organismos de derechos humanos, de la mujer, del convenio sobre los derechos del niño, por supuesto el Consejo de Derechos Humanos, Comité después de Derechos Humanos, todos han hecho observaciones a Chile respecto a su comportamiento de derechos humanos durante, digamos, establemente desde 1997 hasta el día de hoy. Bueno, esta estrategia parece que, si bien no se ha terminado, se emplea todavía. Estamos viendo un despliegue de fuerzas especiales en el sur todavía, incluso con pandemia. En cuanto a su legitimidad, cada día se ha vuelto más cuestionable para todo el mundo. Desde Camilo Catrillanca y antes la Operación Huracán han, creo que, agotado la legitimidad de ese tipo de medidas ante la población en general. Ya hay una conciencia mucho mayor de que no sirven para nada, sino que más bien incrementan la conflictividad y que tienen un grave riesgo, cuando no certeza, de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, de quienes pueden participar en acciones no pacíficas, pero también de inocentes completos, como el caso de el mismo Camilo Catrillanca o el menor que lo acompañaba cuando estaba en el tractor en ese día asiago. Entonces, esa estrategia creo que en su legitimidad está agotada. Lamentablemente todavía sigue operativa, pero ya parece ilegítima completamente a los ojos de la población. Por otra parte, en el movimiento indígena, como les decía, que es un movimiento que en democracia ya venía con una historia en la dictadura, grandes organizaciones, ha mantenido sus pautas de sus repertorios, podríamos decir, de trabajo político desde los años 90, para bien y para mal, en el sentido de que ha mantenido una lucha constante que le ha permitido ser este faro de crítica al modelo político limitado y al modelo económico extractivista, y por lo tanto ha develado los límites ecológicos, los límites sociales que tiene este modelo desde un principio, y en ese sentido es un faro, un referente
del resto de los movimientos sociales, pero lo hace en un contexto donde su capacidad organizacional no se ha robustecido. Han florecido algunos referentes nuevos, en fin, ha habido una renovación de organizaciones, pero las organizaciones del día de hoy no son más fuertes las que había a fines de los 80, digamos. Más bien uno tendría a pensar que hay mayor debilidad y que la dispersión del liderazgo ahora es mucho más notoria que lo que era antes, digamos, o al comienzo de la transición. En este sentido, no ha habido un crecimiento, más bien una dispersión de estrategias. Ha habido, sí, y esto es lo positivo, un acrecentamiento y podríamos decir, una unificación ideológica. O sea, a pesar de la dispersión orgánica, hay una unificación ideológica en el sentido que las tesis autonomistas del movimiento de los 90 terminaron siendo las banderas de todo el movimiento. O sea, sí, a principios de los 90 había una distinción entre integracionistas y autonomistas, donde había una porción del movimiento indígena que creía que una integración con el Estado de Chile era posible y deseable, en los términos de no un reconocimiento fuerte de derechos políticos, o bien un reconocimiento gradual, paulatino de estos derechos, con la incorporación a la institucionalidad. Ahora podemos observar un movimiento indígena que tiene mucha claridad en que tiene que haber un cambio profundo, un cambio real, que no hemos tenido gradualismo, que podría a lo mejor ser deseable, pero no lo hemos tenido en estos últimos 25 años, y que por lo tanto se requiere un cambio muy drástico, un giro de timón para que se recomponga la relación entre pueblos indígenas y el Estado y la sociedad chilena. Y que esta recomposición tiene que tener la dirección de alinear la situación interna de Chile con lo que ya se ha desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es el reconocimiento de la autodeterminación interna de los pueblos indígenas, o libre determinación, su derecho a la autonomía, su derecho al sistema jurídico propio, a representación especial, un respeto, que hay derecho a la consulta en Chile, pero no se respeta, un respeto al derecho a la consulta, y por cierto, el respeto al derecho a tener y recuperar las tierras ancestrales, sus derechos culturales y sus derechos lingüísticos, como un conjunto de derechos que ya han sido desarrollados en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, lo que quiere el movimiento indígena con claridad es que Chile, en lugar de seguir desacoplado de lo que es la transformación que ha ocurrido en el mundo y en todo el resto de América Latina, se ponga al día con esos desarrollos en sus estructuras normativas internas, en sus políticas públicas internas. Chile es el país en la actualidad más atrasado de todo el continente en cuanto a lo que tiene como norma jurídica. Tenemos una ley indígena de 1993, tenemos el convenio 169, que es nuestra herramienta más poderosa, tenemos la ley de borde costero, tenemos otro par de leyes que establecen algunos derechos a los pueblos indígenas, pero en un sentido muy débil, y la tendencia en toda la región ha sido fortalecer esta estructura interna de derechos para precisamente fortalecer la institucionalidad en que los pueblos indígenas puedan ser parte como ciudadanos de primera clase y no de segunda del Estado a que corresponde. Ese es el desafío actual, y para este desafío no existe un momento más propicio, porque como les adelantaba, lo que ha pasado en los últimos 10 años con la crisis de legitimidad del sistema político chileno, que se han estructurado movimientos sociales muy fuertes y que miran al movimiento indígena que venía de antes como un faro, en el sentido que fuimos los que hemos dicho consistentemente que este modelo económico no sirve, que este modelo económico no es sustentable, que este modelo económico hiere a la tierra, que la devasta, y que por lo tanto si queremos un desarrollo equilibrado, o el equilibrio es un valor en nuestras filosofías indígenas, necesitamos otra forma de relacionarnos con nosotros y con la naturaleza.
Esto, digamos, que era una voz en el desierto hace 10 o 15 años atrás, ahora se está transformando en un nuevo sentido común de la política, de los movimientos críticos, y por eso los movimientos sociales ven al movimiento indígena como un aliado natural, como un referente, y por lo tanto están mucho más dispuestos a atender a las demandas de lo que sucedía hace 15 o 20 años atrás. Y esto, digamos, es claro en el sentido de que cuando se abre un proceso constituyente, ya sea más restringido, como en el caso de Bachelet, que hubo más bien una participación, una consulta, apareció de inmediato cuestiones que eran inesperadas, que el movimiento indígena en Chile estaba por la plurinacionalidad, que quería este reconocimiento de los derechos que estaban en el derecho internacional, y no simplemente aquellas medidas que hace 15 o 20 años eran plausibles, que tienen que ver con políticas integracionistas. Entonces, Chile va por una idea plurinacional, y lo plurinacional significa precisamente una forma de reconocimiento de la autodeterminación interna y de todos los otros derechos colectivos que esta supone. En este sentido, digamos, lo que se está abriendo ahora, que es un proceso constituyente más amplio, vinculante, ya no simplemente una consulta participativa como lo que sucedió durante el gobierno de Bachelet, es el momento en que quizá, digamos, y hay que ver cómo resulta, los pueblos indígenas pueden obtener aquello que se les ha negado por siglos, que es su carta de ciudadanía plena para que sigan como pueblos indígenas y que simultáneamente puedan ser parte, puedan compartir las instituciones republicanas del Estado de Chile en cuanto Estado democrático, en cuanto Estado que valora y respeta la diversidad, y además en cuanto a un Estado que además se comprometa con la naturaleza, con los desafíos que significan la conservación del ambiente y un ambiente libre de contaminación y sano para todos. Entonces, el movimiento indígena ahora tiene más oídos que lo escuchen, pero todavía no hemos conseguido nada. Todavía no hemos conseguido nada. Eh, Todavía, como les decía, tenemos esta debilidad orgánica, muchos liderazgos, a veces liderazgos muy antiguos, muchas peleas internas entre nosotros, poca conciliación orgánica, poca capacidad de una acción conjunta estratégica, pero estamos triunfando en los discursos, es decir, tenemos una unidad ideológica y esta unidad ideológica además tiene mayor receptividad en la sociedad chilena, como que tenemos más posibilidad de tener aliados ahora que lo que sucedía antes. ¿Cómo logramos que esto se traduzca en algo real y concreto? Por ejemplo, una nueva constitución que sea nueva para nosotros, es decir, que nos incluya y no que nos excluya como sucedido hasta ahora. Yo creo que profundizar los valores indígenas, que en este sentido son un referente. Nunca antes, nunca como antes, la gente ha dicho los indígenas, los pueblos indígenas tenían razón. Cuando los pueblos indígenas decían que se les reprimía, tenían razón. Cuando los pueblos indígenas decían que la policía cometía violencia excesiva y desproporcionada, tenían razón, dicen los chilenos, y lo vivieron durante el estallido social. Cuando los indígenas dicen de que no tenemos que devolver a la naturaleza nos da, no podemos estrujar, digamos, a la naturaleza como lo hace la industria extractiva, el mundo nos está diciendo a todos los indígenas, no solo en Chile, sino a todo el mundo, que teníamos razón, que tenemos razón. Entonces, nunca como antes hemos tenido esta oportunidad en lo ideológico. ¿Cómo lo logramos aprovechar en lo orgánico y en lo estratégico para que nuestros valores, nuestras visiones, logren plasmarse en nuevas reglas de convivencia y en una nueva forma de vida de la cual no solo nos podamos beneficiar nosotros, sino todo el país? El proceso constituyente es esencial. Que nosotros tengamos protagonismo en ese proceso constituyente también es esencial. Esto es que no seamos espectadores de lo que los chilenos hacen con la constitución, porque si no va a ser, como siempre, la constitución de los chilenos y no la constitución de los indígenas. Y esto ni siquiera les sirve a los chilenos, para que los chilenos tengan algo realmente nuevo, que no sea una mera remozamiento cosmético de lo que hay, tienen que incorporar los valores indígenas. Es claro que si hay una constitución que no es una constitución ecologista,
Chile, que es un país que tiene recursos naturales, pero que tampoco tiene los recursos naturales que tienen otros países más grandes en América Latina, que es un país, digamos, que puede ser relevante en algunos aspectos económicos, no tiene el poder que otros países, si no cuida su medio ambiente, se va a autodestruir. Y para que cuide su medio ambiente, y eso ha sido el panel de expertos que creó las Naciones Unidas en cambio climático, ha sido muy claro. eh, Estamos perdiendo biodiversidad en todas partes del mundo, pero los lugares donde menos se pierde biodiversidad son en los territorios ancestrales, los pueblos indígenas, cuando los pueblos indígenas tienen una capacidad de control sobre esos territorios. Solo los pueblos indígenas, y esto con mucha claridad porque hay evidencia científica, tienen los conocimientos tradicionales para mantener un desarrollo equilibrado. Entonces, para detener esta destrucción de la naturaleza y tener una constitución que haga sintonía con estos valores ecológicos, para que esto sea serio, tiene que ser también una constitución indigenista, una constitución que le entregue y que comparta poder con los pueblos indígenas para controlar sus propios territorios. Y esta es la demanda que ya tradicional de los pueblos indígenas estos últimos 30 años, de una demanda por autodeterminación interna y una demanda por autonomía. Para esto yo creo que los indígenas deberíamos, y esta es la autocrítica que he venido haciendo, hacer un esfuerzo por tratar de generar plataformas programáticas que no tienen que ser una organización homogénea, pero tienen que ser, que tener más capacidad de concertación, de cooperación, donde permitamos la renovación de liderazgos, que aparezcan liderazgos más jóvenes, que aparezcan liderazgos que ya están, pero que no tienen la visibilidad que en justicia merecen, sobre todo liderazgos femeninos. Hay una gran cantidad de lamienes de mujeres liderando los territorios y que las grandes organizaciones no nos dejan aparecer, porque bueno, los mapuches también somos machistas, lamentablemente, pero tenemos una reserva increíble de liderazgos más jóvenes, de mujeres que ya han demostrado sus capacidades, su visión, y ellas tienen que aparecer y tenemos que lograr una paridad en el movimiento indígena. Tenemos que ser capaces de vincular temas tradicionales con los temas que nos hacen más fuertes. Es decir, creo que el ecologismo no es extraño al mundo mapuche, pero hay algunas organizaciones que insisten demasiado en demandas políticas, pero que no hacen el vínculo, que es un vínculo natural. Creo que para que se nos escuche en todas partes, no solo entre nosotros, tiene que ser este vínculo explícito, nuestra relación espiritual con la tierra. Y bueno, finalmente el tema cultural. Una de las cuestiones básicas en el mundo, y esto es algo que todos hemos sentido, es el desarraigo, es la experiencia de alienación que sentimos en un mundo donde todo se vuelve mercancía, toda la cultura, las identidades. Entonces, la existencia de identidades densas, que estén arraigadas en la tierra, donde uno pueda decir, como decimos nosotros, este es nuestro tugún, este es nuestro origen local, de aquí viene mi familia, esto es lo que soy, que por supuesto no me cierra, sino que me abre, es donde yo vengo y no me cierra la perspectiva, sino que me permite seguirme desarrollando porque me da un suelo firme. Esto es algo que la gente requiere, que la gente necesita y que los pueblos indígenas tenemos. Por lo tanto, luchar por nuestra identidad, por nuestro patrimonio cultural en todas sus dimensiones es fundamental, tanto lo que uno entiende como las artes tradicionales de los indígenas, lo que nosotros heredamos de nuestros padres, nuestro patrimonio, como aquellas innovaciones que lo hacen muchos jóvenes, sobre todo en la ciudad, en realidad en todas partes. Tenemos grupos de música fusión, de rock mapuche, de rap mapuche, tenemos un increíble florecimiento de agentes culturales que han demostrado lo viva que está nuestra cultura. Entonces, eso es un momento de renovación que creo que nos debe servir de guía de cómo nosotros estamos generando identidades que no solo nos sirven a nosotros, sino que sirven a todo este país y que demuestran que para que este país siga vivo, siga
una vía sustentable de desarrollo y a la vez con una vía identitaria que les permita saber de dónde vienen y hacia dónde quieren ir, nosotros tenemos que tener el poder que no hemos tenido hasta ahora y para ello va a ser clave cómo resulte este proceso constituyente que tiene que abrirse en cuanto podamos, cuando sea, si en octubre o cuando sea, se apruebe la opción por una nueva constitución en el plebiscito que se nos viene. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio.